del lugar del sujeto en la investigación, el inicio de la investigación. La otra cuestión que también creo que es importante que se trató ahí es la relación entre el proceso en los procesos de pensamiento, no solo es un proceso, y los procesos de evolución del conocimiento. Y que esto devino además en una cuestión que creo que es muy importante, que es preguntarnos acerca de un problema que es central, es decir, el problema de la denotación, es decir, de qué se quiere hablar cuando hablamos. Y si efectivamente transmitimos aquello de lo que queremos hablar y no transmitimos una información inapropiada, que creo que incluso ocurrió en la sesión anterior. La otra cuestión es el problema de las formas de razonamiento, es decir, los modos y las herramientas o los medios con los cuales uno trabaja el problema de la denotación, es decir, uno busca resolver de qué se quiere hablar. Y la otra cuestión que también nos parece de primera importancia, que es el porqué de la investigación, porque de alguna manera esto nos lleva al problema del sujeto, y el problema del sujeto nos lleva al problema de la investigación. Y como lo supieron quienes estaban presentes, Hugo Seinerman le pidió a la doctora Castañeda, que trabaja muy cerca de él, trabaja en un proyecto conjunto, en el proyecto del ICACAN, que ella continuara con este trabajo, y él lo retoma más adelante. Entonces vamos a darle la palabra a Elena. Gracias. Bueno, después de esa recapitulación sintética que hizo Carlos, entonces ya me allana el camino. Recuerden que habían propuesto ustedes tener unas producciones escritas para el día de hoy. ¿Sí? Es decir, bueno, producciones, preguntas. Es decir, a partir del último momento que se abría como un espacio de preguntas, entonces hubo una propuesta que me parece acordamos todos, que en vez de que se diera ese espacio de preguntas ahí mismo, iban a escribir algo y las iban a traer el día de hoy. Yo quisiera saber si alguno la tiene. Bueno, yo propuse algo, pero la verdad no pensé que fuera para hoy, sino para cuando regresara el doctor Seinerman. Pero puedo atreverme a decir algo de lo que había pensado. Por favor. A ver si puedo. Es en relación, por ejemplo, hay una cuestión, una alusión que él hizo en términos de que qué pasa cuando el pensamiento no sabe nombrar la realidad. Entonces decía que se llega a conclusiones falsas. Y esto, si mal no recuerdo, lo hacía con relación a que después de lo de la disolución del bloque socialista, empezó a hablarse mucho de transición. Bueno, ahí es en donde yo quería hacer una intervención, pero lo que pasa es que hasta ahorita estoy recordando que había pensado traer un trabajo, así un poco para ilustrar mejor, en donde realmente no es el término transición el que se utiliza. Y hay inclusive un acuerdo ya entre muchos especialistas, sobre todo europeos, que son los que se han abocado más del problema, particularmente economistas, en donde manifiestan que en realidad no se trata de una transición, sino de una transformación. Entonces, bueno, esa era una de las cuestiones que yo quería señalar y, bueno, que lástima, no pensé que fuera por ahí, entonces no traje el texto. A ver, pero estás tú. No, pero... Eso es más importante si nos tomamos en serio esto del sujeto. Entonces yo quisiera, a ver, y digo, es para todos, ¿no? Pero el texto es mío. Ah, Sí.
Sí, a ver si entendí bien. O sea, tú dices, recuperando una propuesta de Zimmermann, no pensar, no saber pensar es no saber nombrar o nombrar equivocamente la realidad, ¿no? Y eso llevaría a conclusiones falsas. Y eso te hace a ti pensar en un texto en donde había como una discusión entre dos conceptos, ¿sí? Respecto de un fenómeno. No había una discusión entre dos conceptos. Él concretamente mencionó que a todos los cambios que se están viviendo después de lo de la caída del muro de Berlín, se les ha denominado transición. Ajá. Entonces mi intervención era en el sentido de que hay muchos otros especialistas, hay un acuerdo entre especialistas, sobre todo europeos y economistas, en donde han llegado al consenso, porque no son, es decir, no hay ni posiciones de derecha ni de izquierda, en que este cambio no es una transición, es decir, porque no se está yendo a algo mejor o superior, que sería un poco la idea que da el término de transición, sino que es una transformación, y cuando se dice transformación, bueno, pues no sabemos si el rumbo es bueno o no, pero es una transformación porque hay una transformación estructural. Hay una transformación de estructuras y hay una transformación, por cierto, no lograda de mentalidades. Y de ahí también otra cuestión que tiene que ver con algo que se ha manejado mucho, de hablar del fin del marxismo, lo cual tampoco entra en la explicación posible de las cosas, porque al contrario, es decir, estamos viviendo una confirmación de las tesis del marxismo en términos de el grado de evolución del capitalismo y de su expansión a nivel mundial. Entonces no hay tal fin del marxismo, sino al contrario, hay una confirmación de las tesis del marxismo. Y el hecho de que el socialismo haya fracasado, entre comillas, no quiere decir que ha fracasado el marxismo, porque Marx nunca planteó exactamente cómo debería ser el socialismo. Él no se ocupó del socialismo, sino del capitalismo. Su libro famoso, su obra más famosa, bueno, pues la conocen, no todos saben que es El Capital. Bueno, y ahora también hay muchos estudios en el sentido de ver cómo se están confirmando las tesis de Marx. Entonces no se trata de un rechazo o de un fracaso de las teorías marxistas, sino de una confirmación. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Graciela, perdón. Graciela. Bueno, sí, quiero ver más o menos sobre todo, o sea, Graciela nos está haciendo una devolución, cómo ella se colocó frente al discurso de Zimmermann. Yo quisiera escuchar algunas más para como poder ir tomando notas y entonces ir dinamizando. Vale la pena que la señora replanteara la intervención de la vez anterior de manera de integrarla en la discusión colectiva hoy. Sí, me acuerdo. Bueno, creo que eran dos cuestiones. Primero tenía que ver, si no recuerdo mal, la parte que el doctor Zimmermann tocaba respecto de la necesidad de generar, si no me acuerdo mal, decía un pensamiento, de generar una forma de pensar X. Entonces, lo que yo le decía es que desde mi punto de vista, cualquier persona que se aboca por tratar de conocer algo, piensa. O sea, otra cosa diferente es
el calificativo que le demos a esa forma de pensar sería tanto como decir solamente el conocimiento común científico y el común no existe. Entonces mi idea iba en el sentido de no desechar otras formas posibles de existencia del pensamiento. Una de ellas, insisto, desde mi punto de vista, sería básicamente decir formas tradicionales de pensar y en otra línea una forma distinta de pensar, y esto a lo mejor nos conduciría a hacer una diferenciación un poco más abocada desde mi punto de vista a lo que él quería señalar. Y otra estaba en el sentido de la metodología, porque lo que yo señalaba es que yo no podía dejar de pensar en términos de la práctica docente, que es a mí lo que me ocupa fundamentalmente a partir de la metodología, y en ese sentido lo que yo señalaba es que quisiera yo encontrar la parte que no recuerdo mucho lo que él decía y no quisiera yo alterar. Pero bueno, vaya, a partir de lo que desde mi punto de vista era, no, que la metodología no se puede enseñar, no recuerdo exactamente lo que él decía, pero sí, doctor. Él te decía que eso era un problema pedagógico, no metodológico. Pero en ese sentido, mi apreciación era, yo no lo podía desligar, porque a final de cuentas sería a partir del hecho de que los estudiantes llegan aquí con una idea muy clara de lo que implica el conocer, y en ese sentido era que yo lo ligaba con desde mi punto de vista, la dificultad de enseñar esta manera o esta posibilidad de aproximación, que no la traen los chicos, es decir, lo que ellos traen es, digamos, pegada a la parte de cómo voy a conocer como me dicen y cómo me aproximo al objeto de estudio como me indican que hay que hacerlo, y como que es el círculo vicioso. Entonces a eso me refería yo con la manera como yo lo percibo desde mi punto de vista, que es aterrizado al problema que tenemos. Él, si no recuerdo mal, señalaba que lo que dice un poco la doctora, que esto son cuestiones separadas, pero yo le decía que yo lo planteaba a partir del problema que enfrentamos aquí, porque yo no podía pensarme como simplemente desde mi punto de vista, porque mi quehacer fundamental, en mi quehacer fundamental me ocupa y me preocupa cómo manejar este problema con los estudiantes, ¿no? Si no recuerdo mal, eran las dos cuestiones. Por la izquierda, por mi izquierda. No, la izquierda. No la. Bueno, se había planteado si... ¿Marco? Sí, bueno, recapitulando lo que se mencionó con Samuel Mann, a mí me parecieron importantes rescatar tres cosas y preguntas que aquí las tengo. Una era, ¿cómo organizo la realidad en función del razonamiento? La segunda, ¿cómo el sujeto que investiga construye su tema? Marco, ves más espacio para que tengan margen de anotar los demás. Ah, perdón. Y la tercera, ¿cuál es la racionalidad que lleva... La primera. Bueno, pero era lo que él había apuntado la clase pasada. ¿Cómo organizo la realidad en función del razonamiento? Que era lo que él había planteado. La segunda, ¿cómo el sujeto que investiga construye su tema? Y la tercera, ¿cuál es la racionalidad que lleva al sujeto a instalarse frente a la realidad? De estas tres preguntas, después él empieza a decir la relación sujeto-objeto, diciendo lo importante no es eso, sino el guión que está en medio, ¿no? Y entonces él dice, ¿desde dónde parto? Es decir, ¿desde dónde recorto la realidad para iniciar mi investigación? Desde una forma de razonamiento. Ahí como que en esa perspectiva la pregunta sería, o el cuestionamiento o la duda sería, el investigador al investigar, obviamente, tiene que abordar ese tema desde una perspectiva. La manera como voy a recortar esa realidad
y la manera como voy a partir en función de este razonamiento, ¿cuál va a ser ese criterio que me va a permitir dar cuenta de esa realidad y no confundirme o no perderme en la serie de metodologías o métodos que puedan haber, ¿no? Es decir, este criterio, ¿cuál podría ser? Más adelante Semmelmann dice, bueno, razono desde el desorden, ¿no? No desde el orden. Pero en ese sentido, me gustaría como que profundizar el papel del investigador al estar inserto frente al tema, frente al problema. ¿De qué manera es que escoge esa idea de recorte de la realidad, ¿no? ¿Y cuál es su criterio? No sé, no. Bueno, unas dos más y yo creo que... Sí, Margarita, rápidamente. por favor. Bueno, Sí, más o menos. rápidamente. rápidamente. Digamos, de las preocupaciones más importantes que señaló el doctor Semmelmann era pues precisamente esta de cómo hacer hablar a un X momento. No sé si me gusta mucho esa palabra, recortar, no la recuerdo, ¿eh? Pero bueno. O sea, cómo hacerlo hablar al momento. Pero desde el principio de la sesión pues señalaba digamos, un poco el panorama de la circunstancia de las ciencias sociales en este momento, y decía pues, según su punto de vista, cómo se encontraban las ciencias sociales, sobre todo en Latinoamérica, y me parece que hubo un énfasis de su parte en señalar el para qué, ¿no? Como que el investigador dentro de una práctica social o una praxis, en fin, que por eso era tan importante, digamos, su participación en el objeto en que estudia o que investiga, digamos, participación como sujeto, decir, bueno, hay un para qué aquí que se lo plantea el investigador como, digamos, parte esencial de la investigación y no para un poco terminar con esa separación, ¿no?, de sujeto-objeto, sino, digamos, él utilizaba la palabra, pues, instalarse dentro del objeto, y creo que, digamos, eso también me parece es como fundamental en toda esta discusión, ¿no? Sí. Pero tú primero, perdón, que todavía no es ¿tú? Y igual no. Ah. ¿Por qué no se presentan? Porque no se conocen entre todos. Den su nombre. Sin haber olvidado. No, pero sí, no. Las primeras sesiones todos vamos a ir, así como del kinder. Sí. Sí, Es Margarita Muñoz. sí, ya, ellos ya. José Olvera. Sí, A mí me parece muy interesante que pudiéramos ampliar o intercambiar algunos puntos de vista el día de hoy acerca de lo que dijo Hugo Semmelmann la vez pasada de cómo leer el momento. Cómo leer el momento, cómo acercarnos a la realidad o insertarnos a la realidad en el momento en que se está dando. Y en el momento en que se está dando, saberla apreciar, no cómo se dio, porque cómo se dio podría ser historia. Y entonces, si logramos nosotros rescatar el fenómeno en el momento que se está dando, quizás podemos acercarnos a dar una interpretación o una lectura más certera de la realidad, que se está manifestando en el momento que se está dando, vale, es la expresión. Y aquí convendría quizás conocer al fenómeno, cómo se manifiesta, las diferentes dimensiones de manifestación del fenómeno. Si pudiéramos entender el fenómeno como producto de una secuencia de hechos anteriores, al fenómeno como tal en el momento que se está dando, y el fenómeno cómo se puede desplegar en un momento posterior. Y el reconocer al fenómeno o al acontecimiento que se trasciende a sí mismo en diferentes temporalidades y espacios. Aquí me parece importante que pudiéramos también ver las diferentes temporalidades, porque las diferentes temporalidades tienen diferentes ritmos en los tiempos, diferentes asimetrías. Entonces creo que alrededor de esto, si pudiéramos ampliar el intercambio de opiniones, nos podría dar una mayor cobertura para hacer una mejor lectura de la realidad. Y una mejor lectura de la realidad entendida, como lo planteó el análisis de coyuntura, como un conjunto de secuencias históricas.
Gracias, José. Eduardo, por Sí, favor. yo me llamo Eduardo Reyes. Gracias. Mi pregunta es concerniente a... El doctor Zimmerman, la vez anterior que nos reunimos, hablaba de que el sujeto está determinado por su historia. Bueno, que la historia determina el sujeto y que a su vez el sujeto determina la historia, ¿no? Y mencionaba un poco esta idea de la secuencia de coyunturas de la que hablaba José. Y justamente mi pregunta va en este sentido. Si yo veo a la historia como una sucesión de coyunturas, si es posible hacer esto, ¿cómo construyo la historia a partir de esta visión de secuencias de coyuntura? Me parece claro que va a haber una relación directa entre la construcción del tiempo y la historicidad que los sujetos van a ir plasmando a través de los ritmos, justamente. Sin embargo, me parece que la visión de tratar de construir la historia justamente como una sucesión de coyunturas debe tener a su vez ciertos rasgos específicos en cuestión a la relación de la construcción del tiempo. No sé si más o menos me explico. Esa sería mi pregunta, básicamente. ¿Qué sería relación entre la historia como sucesión de coyunturas y noción de tiempo como la última parte? O sea, porque estás como, bueno, desde mi escucha, Claro. como contraponiendo dos. Una posición que sería la propuesta que estaría haciendo Zimmerman, historia como sucesión de coyunturas, y tú dices, ¿cómo se articularía o se opondría eso a la noción de historia como ahí No, básicamente la pregunta es, si yo voy a analizar a la historia como una sucesión de coyunturas, me parece que la cuestión del tiempo, de la temporalidad es básica. Entonces la pregunta sería básicamente, ¿cómo voy a construir la historia a partir de una visión de sucesión de coyunturas? ¿Cómo construyo mi historia? ¿Y qué papel jugaría la historicidad del sujeto ahí? Partiendo justamente de los ritmos, ¿no? Bueno, yo creo que con estas preguntas tenemos de aquí a septiembre. Sí, Gracias. todavía. Y nada más, partiendo de la idea de que en ciencias sociales, digamos, nos hemos manejado con ciertos marcos muy rígidos dentro de los cuales podemos entender la realidad y desde los cuales es difícil, digamos, de alguna manera insertar la problemática que aquí se ha presentado. La pregunta sería, y que yo creo que el resultado de lo que expuso el maestro Zimmerman la clase pasada, es cómo razonar desde lo incierto. O sea, porque es lo que él decía, que en las ciencias sociales había resuelto la disolución de estructura que permitían entender la realidad desde sus distintas perspectivas. En ese sentido, si identificamos la realidad como un todo, digamos que se encuentra en desorden, ¿cómo razonar desde lo incierto, desde ese desorden? Es la pregunta. Bueno, a mí me llamó mucho la atención estos tres problemas que expuso el doctor Zimmerman. Los pude ubicar como el primer problema como formas de razonamiento, el segundo como la necesidad histórica en la construcción del conocimiento, y el tercero, que es uno de los temas que más me interesan porque me involucran en un trabajo que estoy haciendo de investigación, es el sujeto en el proceso de construcción del conocimiento. O sea, el papel del sujeto en el proceso de construcción. Recuperé una línea que él mencionó, y es esta: el sujeto se presenta como un problema al método y no como un sujeto ajeno. Mi pregunta es con relación a este sujeto, partiendo de la idea de la necesidad histórica para la construcción del conocimiento, ¿no? A mí me interesó mucho en su libro de Necesidad de Conciencia para construir el conocimiento, editado por Antropo, la propuesta que expone y habla desde lo potencial, el sujeto desde lo potencial. Ese es digamos, lo potencial es algo que no habló, de lo cual no habló mucho aquel día del seminario. Y mi duda es esa: ¿a qué se refiere con lo potencial? Bueno, yo creo que las preguntas que ustedes hicieron abarcan prácticamente todas si no todas las categorías, bueno, casi todas, y en tanto que categorial, de una llegaremos a otra, ¿no? Es decir, me parece que las preocupaciones expresan definitivamente pues eso, ¿qué es eso de pensar desde el sujeto? ¿Cómo aceptar
supongo que es como aceptar el reto de razonar desde lo incierto, otras el problema del tiempo, en fin. Y me parece a mí que en toda la centralidad, bueno, hay un sujeto, cada quien que dice que hay un sujeto que pregunta, ¿no? Creo que de eso da cuenta la diversidad de temáticas abordadas, es decir, a partir de un discurso que todos compartimos, cada quien se implicó con este discurso desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, hay preguntas, por ejemplo, la pregunta que traía Alejandra, perdón por mi mensaje, sobre lo que yo diría un problema conceptual, digamos, ¿no? Pareciera ser una discusión teórica, ¿no? Una discusión teórica frente a un fenómeno social. Eso que estamos presenciando es una transición o es una transformación, ¿no? Entonces, yo quisiera, como todos compartimos esta ronda de reflexiones, yo quisiera hacer una nueva pregunta. ¿Cómo conciben ustedes en esta serie de preguntas al sujeto? Es decir, tanto desde la que se plantea un problema como yo lo percibo, que puede ser una discusión conceptual, desde el que plantea y se preocupa por el tema del tiempo, es decir, en todas hay un sujeto que enuncia, pero ese sujeto del que Semmelmann hacía mención, ¿cómo lo estamos concibiendo? ¿Cómo lo estamos elaborando como una primera representación? Como para empezar a discutir esa noción que seguramente va a salir muy enriquecida a cualquier noción previa que exista. ¿Qué implicaría desde esta propuesta que se plantea del presente potencial un sujeto? ¿Qué es un sujeto? ¿Qué es esta frase que traía Claudia, que es muy interesante, ¿no? El sujeto como un problema al método. ¿Qué querrá decir eso? Porque creo que esa puede sintetizar muchas de las preguntas que están emergiendo. Yo lo considero como que en las ciencias sociales actualmente ha habido un cambio en cuanto a cómo concebir a la persona que se acerca o que quiere analizar la realidad o que quiere ver la realidad, porque antes era como si la realidad estuviera en un laboratorio, estuviera cerrado y el sujeto fuera totalmente objetivo. Yo creo que lo que se plantea ahora es que, bueno, como dice concretamente Claudia, el sujeto presenta un problema al método en cuanto a que tenemos que tomar en cuenta que tiene también su propia historia, su propia visión, y que al construir el conocimiento, sí va, digamos, a hacer una selección, como decía en un corte, él va a elegir ciertas herramientas, ciertas formas de acercarse a la realidad. Entonces, el sujeto, lo que vimos con Semmelmann, yo lo entiendo como un ente más activo ante eso. O sea, no es alguien pasivo como se veía antes, así como que la realidad está ahí, que nada más la tienes que descubrir, sino que más bien es el conocimiento, es esta construcción activa, es una relación activa del sujeto, la forma de acercarse a la realidad. ¿Qué implicaría, y esta la pregunta la circulo entre todos, si fuera cierto, eso de un sujeto más activo? ¿Qué querría decir eso? ¿Qué querría decir? ¿Más puesto en lo empírico, más puesto en la lectura? ¿Cómo estarías tú? Bueno, que eres quien lo propone, pero también circulo la pregunta a todos. ¿Qué implicaría pensar en un sujeto distinto si aceptamos que hay como una suerte de parteaguas, ¿no? Unas ciencias sociales, para hablar de nuestro ámbito, en donde pasamos de un modelo hipotético deductivo a otro donde habrían otras exigencias, ¿no? Uno en donde se creía la objetividad, la distancia y todas esas cosas, la cuantificación, en fin, a otro en donde, incluso bueno, desde esta propuesta, pero desde muchas otras, donde se hace como toda una crítica, los posmodernos son bastante, digamos, duros en eso, pues, tal cual neutralidad, si hay un sujeto que no se enuncia, que no se explicita, pero el sujeto está. Bueno, entonces ha habido como una apertura para decir, no nos engañemos, hay un sujeto que observa, que revisa, que enuncia, que en fin, que interactúa, está allí. Ahora, ¿cómo sería? Es decir, ya hay una apertura, no estamos oyendo como algo nuevo, ¿no? Y habla de ya. Ahora, este sujeto, que sería un sujeto potenciable,
un sujeto que se coloca en el caos, un sujeto historizado. ¿Qué querrían decir esas cosas para luego irlas tensionando o articulando, cuando sea posible, con estas preguntas que ustedes tienen? Quizás habría que empezar, Elena, por ver, bueno, yo no conozco este trabajo que mencionaba sobre necesidad sujetos de conciencia. Necesidad de conciencia. Sí, pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo el sujeto se potencia? Es que es precisamente mi pregunta. Porque vaya, como yo no lo conozco, pues hacer la pregunta y yo digo, pues suena bien, pero quién sabe qué quiere decir, ¿no? Sí, bueno, yo ahora traje algunos textos de Semmelmann, que yo les podría decir a qué momento, cuáles son más metodológicos, cuáles más epistémicos, cuál sería aquel que tiende como un puente entre los dos momentos. Lo que estoy tratando de hacer ahorita, o sea, más allá de Semmelmann, es un poco como recuperar de nuestra propia experiencia. Es decir, todos aquí son o docentes o investigadores o estudiantes, pero están en algún momento de sujeto indagador de la realidad. Desde esa perspectiva todos tenemos una experiencia. Tenemos una experiencia formalizada en documentos, en tesis, en trabajos, y una experiencia que podría ir más allá de eso. Entonces, además de que sí, aquí están estos libros y hoy precisamente los traje para eso, este es como un momento tal vez de recuperar, como ustedes tuvieron la culpa, ustedes están hablando del sujeto, entonces yo me lo tomo muy en serio, entonces vamos a asumir que aquí hay sujetos con trayectoria, con experiencia, con necesidades de conocer, entonces estaría apelando más bien como a esa dimensión, ¿no? Porque probablemente ahí podamos ir complementando esta idea de qué es el sujeto potenciable o qué es el sujeto sujetado o el sujeto erguido, que son categorías que maneja Semmelmann, ¿no? Pero quisiera un poco que lo hiciéramos conjuntamente. O sea que entonces no va necesariamente por el lado de dar respuesta a lo que planteaba, sino... Mira, es como hablar un diálogo y probablemente de lo que tú afirmes yo te hago otra pregunta y circulemos la palabra, porque eso sería un poco como empezar a entrar en este ámbito que sería pasar de un pensamiento teórico quizás a un pensamiento epistémico. Es un pensamiento preteórico, es un pensamiento más abierto a la construcción, a la recuperación de distintos niveles de realidad que a veces la teoría en sus conceptos excluye algunos niveles. Entonces, ese sería como un ejercicio inicial que les propongo. Bueno, en ese sentido yo entraría por el lado de lo que yo planteaba en la ocasión pasada con el doctor Semmelmann, respecto a que, por eso yo ubicaba en dos niveles la parte de por qué podríamos hablar de un pensamiento X o un pensamiento creativo. Independientemente de cuál sea el fin último que el sujeto pretende al intentar conocer la realidad, yo creo que siempre hay un planteamiento inicial cuando se plantea esto de cómo me voy a aproximar o qué de esta realidad quiero conocer o a partir de qué la voy a segmentar o la voy a seleccionar, etc. Ya en la medida en la que vamos haciendo un planteamiento de forma más consciente, creo yo que es cuando empezamos a pensar en esta posibilidad de generar un pensamiento creativo, es decir, un pensamiento diferente. Pero siempre creo que hay una posición que muy a profundidad o de manera muy superficial tiende a hacer una selección. Yo creo que la posición frente a la realidad siempre es en términos selectivos. Que haya elementos que permitan que esta selección sea con determinadas características es una cosa, que se marquen niveles distintos de profundidad es otra. Pero yo creo que lo mismo cuando nosotros, incluso desde el punto de vista de la propia elección-selección del dato empírico, no hay una posición
nunca neutral, esta pretendida objetividad, es decir, nuestra posición frente a una realidad que pretende simple y sencillamente recuperarla, o el dato que es solamente tomar lo que está ahí, que sería una de las posibilidades de recuperación del dato, no es cierto. Yo creo que siempre hay una posición que obliga a hacer una elección para eventualmente poder hablar en otros términos. ¿Podría, digamos, conceptualizar o categorizar lo que tú has dicho como colocación del sujeto? Sí, como una ubicación. Ubicación del sujeto. Y tú dices, esta ubicación del sujeto va a redundar como en reportes de realidad o miradas específicas, digo, voy recuperando para no traicionar lo que tú dijiste y no vaya a... Yo lo ubicaría como elección-selección, ¿no? Que no necesariamente, desde mi punto de vista, es lo mismo. Sí, ahora mismo le doy la palabra. ¿Alguien tendría que agregar algo o ver algo o enriquecer o cuestionar algo de lo que Lucilena? Comentaba que no crees pues en la posibilidad de la objetividad como tal. Dijiste que era falso. Digamos que no como tradicionalmente resaltado, ¿no? O sea, yo creo que habría que entrar a una discusión en otros términos que no son los tradicionales de la identificación de comunidad, ¿no? Bueno, es que ese sujeto, no sé, me parece que para, no sé si Semmelmann lo ubique así, ¿no? Pero pues es un sujeto que pues es consciente de que es sujeto, de quién es, de a dónde va, de qué quiere, de sus deseos, de sus intereses, ¿no? Hay un grado de conciencia, pues, del ser y del saberse sujeto, ¿no? Si no, es que algunos hacen la diferencia entre individuo y sujeto. El sujeto es el que ya tiene esa conciencia. Esa conciencia, ¿no? Entonces sería como una, digamos, por eso ahorita sonó raro eso del sujeto, ¿qué decía, no? Del sujeto activo, ¿no? Activo. Ah, bueno, no sé, sí, si es sujeto es activo. Pues si es sujeto es activo, en esa cuestión de que se sabe, se reflexiona a sí mismo, está en el mundo, o sea que tiene una conciencia de quién es y para qué, y cómo, aunque viva en el caos, ¿no? A ver, hablaban de elección y selección. Bueno, hablaba Lucilena, exactamente. ¿Esto estaría mediando estas acciones? Para mí sí. Porque en relación a lo que es el sujeto con conciencia, también es un sujeto determinado y un sujeto historizado. Porque está ubicado dentro de una determinada etapa histórica. Determinado e historizado. Y esto, estar determinado históricamente y estar historizado, ¿a qué refieres con historizado? En la medida en que en él mismo está desarrollada la historia, o sea, él es parte de una historia que está reproduciendo constantemente, por lo tanto, en él, por muy objetivo que busque ser, hay una condición dada por la historia que está viviendo para elegir, para seleccionar. Entonces sería como un sujeto historizado. Sí, en la medida de historia personal, digamos, ¿no? Hay una biografía contextualizada, ¿no? Es como, no sé si te entiendo, como ver dialécticamente la realidad del sujeto, como sujeto de la historia y como historia misma. Sí, en un doble momento. No, yo tomo nota, ustedes me dictan. Sí, a ver si me logro explicar. En un doble momento, primero como sujeto que parte desde una posición. Tenemos la ubicación del sujeto colocado. Exacto, pero digamos, vamos, un sujeto determinado, me refiero a un sujeto que no es abstracto, sino que está determinado por un contexto. Hay una demanda de explicar cierta realidad
está determinado por esa misma realidad. A eso voy. No sé si me explico. A ver, ¿demanda de quién y para quién? Del mismo fenómeno que está vivenciando. Es decir, ejemplo, cuando un sujeto se inserta para explicar el proceso de globalización, está determinado por ese mismo proceso, porque está inserto él dentro de la misma globalización. Está demandando él explicar ese fenómeno. A eso me refiero, está determinado en ese sentido. No, claro, está determinado, pero al mismo tiempo que está determinado, está buscando determinar, o sea, está buscando determinado determinante, digamos, como más una letra, algunas de ustedes. Determinado determinante. No nos podemos definir como producto de la historia solamente. Sí, para que no sea, para que no se haga polémica, determinado determinante. Claro. No, y si se hace polémica, aquí le damos curso. No la resolvemos, le damos curso. Sí, me parece que es justamente porque está determinado y a su vez determina y porque actúa que es portador de dos cosas, de ideas y acciones que van a determinar su futuro. Muy bien. A ver, sí. No. ¿Alguien más? Sí, por favor. Bueno, yo tenía anotadas más o menos las mismas ideas, solamente que yo vería una cierta modalidad en cuanto a la relación del sujeto con la historia, porque cuando hablamos de sujeto consciente, yo señalaría que es como tal, como sujeto de conocimiento, tiene una conciencia histórica. Es decir, no solamente que esté ubicado y que esté dentro de un determinado contexto o momento histórico, sino que además tiene una conciencia histórica. ¿Sería esta con conciencia? Y esa conciencia histórica, pues es una conciencia de largo plazo, que va mucho más allá de su biografía, pero aquí veo dos problemas. Bueno, desde luego hay una relación con el concepto del tiempo, ¿no? Y en ese sentido, no solamente en relación con el tiempo, sino con la propia historia, hay que ver en qué términos es consciente de la historia. Si como una historia que hemos aprendido y que tiene, por así decirlo, un centro, o si como una historia, pues que también hemos aprendido, pero si estamos ubicados en determinado contexto, el centro universalmente admitido no necesariamente es el centro del sujeto, sino que el sujeto está ubicado en una periferia de la historia, de la historia del centro, y en una concepción de tiempo que tampoco necesariamente es la concepción del tiempo del centro, porque ya habíamos visto como hay tiempos lineales y hay otras concepciones de tiempo pues, cíclicos, en fin, que a lo mejor no se traen aprendidos de nacimiento, sino que es parte de la misma formación del ser. El ser como sujeto se forma, se forman las instituciones, y de allí que también haya pues, confusiones, ¿no? En términos de propios sujetos, ¿no? Llegará un momento en que el sujeto llegue a un nivel de conciencia tal que reaccione, bueno, pues yo estoy aquí por tales circunstancias y mi manera de ver el mundo es obedece a tales razones. Pero entonces ya se vuelve un sujeto consciente es un sujeto inteligente, ¿no? Un sujeto que ya responde pues, a un conocimiento, formación, y que a lo mejor está en posibilidades de elegir o de seleccionar perspectivas. Y también creo que tendría que ver con la capacidad empática que tenga, de ubicarse no solamente en sus momentos, sino en momentos anteriores, en tiempos anteriores y en tiempos diferentes y de propios de otros sujetos con los cuales se relacionan.
¿no? O sea que yo veo muy complicado. O sea, que es como muy complejo, que podríamos seguir haciendo aquí salidas no para soy sujeto nada más porque yo soy consciente de que yo soy yo, ¿no? Bueno, estás señalando como otras condiciones de ser sujeto. Luz Helena y luego Yolanda. ¿Sí? Yo señalaba algo que es un poco, bueno, no sé si es exactamente lo que la doctora quiere decir, en términos de niveles de profundidad de esta conciencia, es decir, si inicialmente hay una conciencia en términos de la existencia de esta realidad y la necesidad de conocerla, hay niveles diferenciados. No es lo mismo cuando empieza a aproximarse que cuando se concibe por un lado la historia y por otro lado como formando parte de la historia, que creo que son dos cosas distintas, porque una cosa es lo que se aprende a distancia, digamos, y otra cosa es cuando se aprende inmerso en la propia historia. Es decir, aquí yo establecería la relación ser-tiempo-espacio. Entonces, vaya, el nivel de conciencia se da, pero se da de manera diferenciada en un primer momento y luego en la medida en la que el propio sujeto, pues, sujeto como lo están mencionando, como depositario de conciencia, pero es una conciencia diferenciada, que es lo que permite que se vaya profundizando y al mismo tiempo esta posibilidad de aproximación a un conocimiento más complejo, pues, se vaya dando de forma diferente. Por eso señalaba yo la diferencia entre, por un lado, elección-selección y por otro lado, niveles de profundidad, ¿no? Yo creo que sí hay conciencia, porque sería muy difícil decir hasta dónde lo vamos a considerar como individuo, cuándo empieza a ser un sujeto consciente o hasta dónde deja de ser para empezar a ser algo diferente. Yo creo que en el momento en el que empieza a tener conciencia de la existencia de esta realidad, su relación con ella, es que empieza este proceso de involucramiento y que permite al mismo tiempo ir profundizando y que en ese sentido también le permite tener una ubicación, vaya, en términos de tiempo, como lo que ha habido hacia atrás, pero también lo que se da en el momento mismo en el que se involucra con esa realidad, ¿no? Sí, me parece un juego de palabras realmente. Bueno, yo hice una síntesis que luego, y aquí agregaríamos con niveles de complejización creciente, más o menos, en el conocimiento. Yo nada más quería participar en el sentido de la ubicación del sujeto y su participación activa a la conciencia en sí, y la parte de la historicidad que planteaba Marco. Creo que al fin y al cabo, dentro de todo esto, el sujeto en ciencias sociales justamente refiere toda esa historicidad que es la que le determina y la que le define, pero también yo aquí iría hacia a la parte que ahorita ya hablaba de algún modo Luz Helena, es la toma de posición respecto a un fenómeno en sí mismo, ¿sí? Cuando el sujeto tiene la capacidad de elegir o de seleccionar, también tiene la capacidad de determinar políticamente, y ahí sería un elemento adicional que estaría yo introduciendo, es esa participación política que tiene el sujeto desde su visión periférica, desde su tiempo, desde su historicidad y desde su conciencia, ¿sí? O sea, yo sí considero que realmente toda este andamiaje en donde el sujeto llega a una conciencia en sí, también le implica un compromiso y le implica una toma de posición que es un condicionante político en la historia, ¿sí? Entonces ahí me estaría yendo justamente por la predeterminación o la contradicción que se da desde el materialismo dialéctico sobre la conciencia del sujeto. O sea, ¿cuál es elección y selección son actos políticos, la conciencia y lo político, no hay desvinculación de eso. No hay desvinculación. Y eso implica una identidad, sería más o menos la tradición de
Respecto a lo que decía Rosalena de que en qué momento se puede diferenciar entre el individuo y el sujeto, para mí sí es un momento importante y no es como de niveles, sino que sí es una ruptura. Para mí es, por ejemplo, la creación de conocimiento, como vimos anteriormente, era que no se contemplaba que existía un sujeto, sino simplemente el método científico te decía, la realidad se estudia así, 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 en estos pasos, y la objetividad radica en seguir este método al pie de la letra. Y digamos, el plantear al sujeto dentro de la investigación es plantearle un problema al método, en el sentido de que ya no va a ser este método científico, ¿cómo decirlo?, rígido o sin considerar al sujeto. Entonces, la importancia del sujeto y tomar conciencia de sí, yo creo que es tomar conciencia de que él al acercarse a la realidad ya lleva una historia. Y eso va a hacer que tú plantees, digamos, por ejemplo, esto de la ruptura epistemológica, es plantear que si tú eres un sujeto con historia, ¿no?, y en cierto modo, bueno, determinado, sí tienes que, creo que el nivel de bueno, lo que decían, hablaban de la objetividad, ahí va a estar más, bueno, radica más en el sujeto que sí en el método. O sea, antes era, si tú llevas el método a la perfección de la letra, en eso radica tu objetividad. Y ahora es más, digamos, intentar, si el sujeto se concibe como alguien con historia propia, tiene la capacidad de plantearse o de preguntarse qué está, digamos, qué podría infiltrarse en su investigación del mismo, que es como evitar este tipo de cosas. Y también lo que decía Yolanda, eso te obliga a plantear una postura. O sea, si tú ya sabes que vas a hacer una elección y una selección, porque de entrada eres un sujeto que tiene ciertos valores, entonces ya te plantea el hacia dónde, o el hacia qué, el para qué de la investigación. Entonces yo sí veo como que el hablar de sujeto ya es una ruptura en ese sentido. Y no es de niveles, sino es una ruptura. O sea, o eres consciente de que en tu investigación eres un sujeto, o no eres consciente. O sea, crees que la realidad está ahí, que nada más hay que... Bueno, que la realidad ya... ¿cómo decirlo? Que está dada y que, digamos, solo requieres como saber el método perfecto para acercarte a ella, y no es así, ¿no? O sea, tienes que concebir tú que le estás... que es una relación biunívoca, no es nada más sacar la realidad, ¿no? Sino tú frente a ella. Graciela, José, Claudia y Antonio. Digo, yo los vi en ese orden, pero ustedes... A ver, yo solo quisiera hacer un comentario a lo que dice Ruth. Yo acuerdo con ella, pero les pregunto a ustedes, a manera de reflexión bien incorporada, mencionar al sujeto, hacer alusión al sujeto, hablar del sujeto en todos estos niveles y muchos otros que seguramente. Eso implica o garantiza por sí mismo la inclusión del sujeto en el proceso de investigación. Sí, porque enunciaciones hay múltiples, entonces aquí está, yo digo, no quiero ser mala, pero ya van a ver lo que les voy a hacer al ratito. Perdón, cedo una palabra de nuevo, dejo el preguntar. No, yo nomás quería decir una palabra que a lo mejor o está sobreentendida o está implícita o no, pero es sujeto pensante, sujeto que piensa. ¿No? Vamos a seguirle sumando pensante. Que luego, digo, en cada categoría, concepto, palabra enunciada, nos haríamos cargo de eso, porque verán luego cómo en un proceso o en un ejercicio de deconstrucción categorial o conceptual van emergiendo los presupuestos, o sea, suponemos que todos, dice aquí Alejandra, pensante, y asumimos que todo, y todos asumimos que entendimos, ¿no? El ejercicio será, Graciela, perdón, Graciela. Es que me recuerdas a una amiga que se llama Alejandra, pero eres de apellido Arroyo, ¿verdad? Sí. Por eso, porque es Alejandra Arroyo. Bueno, entonces es eso, ¿no? Luego vendremos a hacernos cargo de esto. ¿Qué quiere decir? Porque es un poco lo que estamos viendo.
Eso decíamos sujeto, parece que no es así tan como tal, o sea, enunciamos, hacemos sujeto, pero parece que hay como una serie de maneras de pensarlo, de representarlo, de abordarlo, y ya vamos a llegar a vivirlo, ¿no? A ver qué pasa con eso, pero les devuelvo la palabra. Brevemente, en la misma línea que argumentaba Ruth, me parece a mí que debemos reconocernos como sujetos. Ese es el punto de partida, el reconocerse como sujeto y el reconocer que hay una necesidad bien puede ser de conocimiento, bien puede ser una necesidad de resolver una problemática una de las problemáticas que manifiestan las diferentes realidades, porque esta sería la otra dimensión, ¿no? El reconocimiento de diferentes realidades o diferentes formas de acercarnos a esas realidades. Y aquí lo que me interesa rescatar es el hecho de que este sujeto, que se reconoce a sí mismo como sujeto, no es el mismo sujeto que se plantea cuando se plantea de cara a la realidad, sino que hay una interdefinición del sujeto en el proceso de conocimiento. Eso también me parece que es también fundamental, una interdefinición del sujeto en el proceso del conocimiento o en el proceso de gestación de la investigación. Para que yo te entienda mejor, digo, no sé si lo interdefinición, es como una transición, como un paso de momento a momento, ¿cómo lo estaría diciendo? Una introspección, ¿no? Como una introspección del sujeto, ¿no? Es una introspección del sujeto, pero es un sujeto que se va modificando al interactuar en este proceso de construcción de conocimiento, se va a su vez transformando a sí mismo. Algo cristalizado, dado, sino es un dándose. Es un proceso, exactamente. Entonces no me queda claro la necesidad de la definición como tal. Interdefinición, porque hay una interdependencia entre tú como sujeto y las realidades que estás reconociendo. Esa realidad te va modificando a ti y tú vas modificando tu percepción de esa realidad. Entonces hablo de interdefinición, ¿no? Una interdependencia en ese proceso de conocimiento. Es como una visión intersubjetiva. ¿Cómo fue la verdad? O sea, una visión intersubjetiva, ¿no? Es lo que plantea. Me parece que el resultado aquí es justamente eso, una visión intersubjetiva, la acción del sujeto y cómo la acción va a plasmar la realidad futura, que me parece que es la idea de la conciencia de la historia, ¿no? O uno de los efectos que podría tener ser conscientes de la historia, ¿no? Como el sujeto, incidir en la realidad. Exactamente, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido yo puedo entender que esta es una conjunción de dos cosas, la idea del sujeto y la acción del sujeto, que lo va a hacer portador, como lo dice Semmelman, de proyectos, ¿no? Porta proyectos y se inserta en la realidad. Es lo que la hace objetiva, ¿no? Me parece. Dice, exacto, claro. Que el sujeto sin proyecto no es sujeto. Exacto. Pero me parece que el proyecto es la conjunción de todo esto, ¿no? De la selección, de la conciencia, de la determinación, de la historia misma, ¿no? Y es el proyecto lo que lo va a acercar a la realidad y lo hace formar una realidad objetiva, digamos, un futuro. Sí, claro. En la misma